Vamos a estar retomando algunas partes del libro de los Hechos y la palabra es sencilla. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El modelo del libro de los Hechos, este libro tiene mucha profundidad y sencillez al mismo tiempo. Y vamos a leer entonces Hechos 2, 40 al 47. Dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Todos? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se podrían escribir otros 10 libros de los Hechos, más o menos, de ese primer siglo. Los 12 apóstoles que iniciaron la historia alrededor del mundo eran 12, ¿verdad? Y por ahí aparece el apóstol Pablo. Aparecen otros nombres también. Así que yo digo que lo que tenemos ahí en este libro es representativo solamente de una parte. Entre todos se armó una gran revolución. Así que hay nombres que no vemos, hay acciones que no están aquí registradas. Y tenemos, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, de Juan. Pero también están ahí los otros 12 y otros cientos de hermanos más y miles de hermanos más que también compartían la palabra, que también fueron valientes, que también hicieron la obra. Se armó una gran revolución. Se cambió el mundo de ese tiempo. Se puso todo patas para arriba. Y decían también por ahí amargamente, esos que trastornan el mundo también ya llegaron acá. ¿Se dice eso de nosotros hoy? Tiene que decirse, tiene que notarse. Se armó esa gran revolución en lo social, se armó esa gran revolución en lo espiritual, que en un siglo ya todo el imperio romano conocía la palabra de Dios. Dios preparó todo también, como sabemos, el idioma griego, la paz del imperio romano, las legiones, los caminos también. Todo estaba así preparado para que por ahí pasaran los creyentes. El idioma en común también, de tal forma que muchos hablaban griego. Todo eso entonces Dios lo fue preparando. Y Etiopía conoció la palabra de Dios. No solamente Jerusalén, no solamente todo Israel y Samaria, o Grecia también, o Roma. También ahí en Rusia llegó el apóstol Andrés, en Etiopía llegó el apóstol Mateo. En Gran Bretaña también llegaron algunos otros creyentes. Las costas de África conocieron la palabra de Dios. Turquía, el apóstol Juan se supone que predicó en Turquía. Ven que por ahí el apóstol Pablo era impedido, como que tal vez estaba reservado ese territorio para el apóstol Juan. Grecia también con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegó a Roma y también quería ir a España. Pedro también predicó la palabra ahí en Jerusalén y en toda el área. Samaria recibió la palabra también con Felipe el evangelista. Y pues lo último de la tierra, casi que vemos en Hechos, ese resumen que nos dice Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así que muchos nombres no se mencionan. Si tu nombre tal vez no se menciona, tu obra cuenta. Dios lo está viendo, Dios ve todo tu trabajo, ve tu amor, ve que estás discipulando a alguien fielmente, que estás evangelizando a otra persona. Y pensemos aquí entonces en Hechos 1:8, vemos el crecimiento de los números, pero es mucho más que números. Es la continuación del evangelio. El Señor Jesús hizo su parte, Él hizo su sacrificio y con eso abrió la puerta para todos, pero la iglesia recibió esa unción del Señor Jesucristo y fue fiel en ser testigos. Leemos juntos. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús entonces da esta versión de la Gran Comisión ahora en el libro de los Hechos. La tenemos en Mateo, ¿verdad? Muy conocida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos entonces ahora aquí esta versión, y aquí es geográfico el asunto. Primero Jerusalén, que la podemos comparar con la ciudad aquí, Cuernavaca. Judea tal vez con Morelos, todo lo que nos rodea. Samaria la podemos comparar con los pueblos indígenas, con los estados de todo México. Ahí donde hay más necesidad, ahí donde a veces son menospreciados, los que también van a alguna colonia muy necesitada y difícil, ahí es nuestra Samaria. ¿Y por qué son importantes? Pues simplemente porque no ha llegado la palabra de Dios hasta ellos. Pero vean, lo último de la tierra es todo lo que está fuera de nuestro país también. Tenemos ya iglesia en Cuba, en Argentina, en Estados Unidos, pero también tenemos entonces el mundo musulmán. Tenemos el mundo animista también y tribal, no solamente las tribus aquí en México, sino allá en el Amazonas, ahí en los desiertos, allá por Mongolia, ahí por China. Miles y miles también de grupos en India que todavía necesitan la palabra de Dios. El mundo de los ateos también. Hace 100 años el ateísmo estaba de moda en Europa, ya hay ateos aquí en México, así se creen muy elegantes de decir que no existe Dios. Es más, también se están organizando para tener su efecto. Lo que hay de cristiano en las leyes, irlo desbaratando. Tenemos muchas cosas buenas en las leyes, pero por ahí hay intentos de irlas desbaratando. Y hablan una palabra muy elegante, de construir. Y vean, de construir es idéntico a destruir. Entonces quieren deconstruir la familia, el modelo de familia, pero en realidad quieren destruir lo bueno que hay. La Europa postcristiana también, que necesita el evangelio, el judaísmo, y ahorita el judaísmo diríamos pues solamente los cuantos millones que hay en Israel y en otros países, pero yo sospecho que el judaísmo se va a poner de moda, y así como algunos han sido por ahí desviados para volverse a la ley y al legalismo, se va a poner de moda porque están ya con el plan de reconstruir el templo. Y por ahí salió un video muy hermoso que decía devolver la pureza, restaurar la pureza por medio de los sacrificios de hace mucho tiempo. Pero el asunto es que el sacrificio ya fue hecho. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. La pureza nos llegó hace 2000 años. El Señor Jesucristo ya trajo esa pureza, así que nadie te engañe, que nadie te robe la fe, que nadie te desvíe. El budismo en Asia, y se ve difícil, tal vez que estés en un país de estos, pero para Dios es fácil. Y te toca a ti, me toca a mí. Simplemente hay que dar pasos, unos pocos pasos a la vez, porque ya estamos trabajando bien en Jerusalén, bien en Judea, en Samaria, y nos falta lo último de la tierra. Entonces hay algunos pasos. Eso solamente es un paso sencillo. Involúcrate en el servicio local. Involúcrate aquí. Lo que vas a hacer aquí, tienes que hacerlo allá en otro país, en otra cultura. Después prepárate. Prepárate en Semjo, después prepárate en el monte para un servicio a Dios. Lo que sigue es la preparación. Entonces, esa preparación tiene que ser formal porque te confrontas con un musulmán y él también tiene sus bases firmes para no dejarse cambiar en la fe. Capaces de poner una bomba también y vestirse con bombas. Están dispuestos entonces a morir y a matar. Entonces la preparación tiene que ser firme. La preparación tiene que ser sólida. Y después sigue la etapa del envío. El envío es responsable, debe ser muy responsable. Y el cuidado. Yo veo aquí en el modelo de trabajo de la iglesia que hay ese respaldo a los hermanos que han salido a iglesias en el país. Hay ese acompañamiento. Nosotros nos toca visitar las iglesias en el Estado de México y en Oaxaca. Y así también hay otros hermanos que supervisan y visitan y animan. Y también estar checando qué necesidades hay. Nos toca pues ser la iglesia. Nos toca pues ser más que de hacer. Porque hacer nos podemos llenar de muchas ocupaciones, pero el asunto es que haya fruto.
¿Qué dijo Jesús? Permanezcan en mí y ahí van a llevar mucho fruto. Ser más que hacer. Ser de Cristo, ser de Dios. Se trata de amar más que de actuar. Se trata de poder y de hacer más que de hablar. Ah, sí, somos la iglesia. Ah, sí, vivimos los hechos. Pero es más, entonces, de acción, dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, un amor como el del Señor que se demuestra. El amor va más allá de las palabras. Y precisamente eso dice el apóstol, amemos de verdad, de corazón, no de lengua. Profundizar nuestro concepto de la iglesia, eso nos toca. Porque vean, nosotros somos humanos y espirituales al mismo tiempo. A veces somos débiles, a veces somos poderosos, a veces somos imperfectos y también capaces de las cosas más nobles. Nos toca entonces ver ese misterio de lo que es la iglesia. Tú y yo. La iglesia no es el edificio. ¿Qué es la iglesia entonces? La gente, tú y yo, nuestros vecinos que también les podemos compartir la palabra y que se puedan añadir cada día. ¿Y quién los añade? El Señor, ¿verdad? Así que ahí hay un misterio. Dios añade los que han de ser salvos. Y por ahí algunos se van al lado de que Dios lo hace y que te obliga y te pone aquí. O el otro lado. Ah, es que a mí me predicaron y yo decidí seguir a Jesús. Por ahí está el misterio entonces. Y la iglesia entonces es formada por el Espíritu Santo. Una nueva humanidad, una familia, una comunidad. El nuevo hombre, dice también el apóstol Pablo, en el sentido de la raza humana, una nueva raza humana. Si quieren algo de esto, hay que checarse el libro de Efesios completo. Dice también la palabra que la iglesia que él ganó con su propia sangre. Hechos 20:28 les recomienda ahí en la despedida. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa es una despedida, pero le dice: cuídense ustedes mismos, cuiden su corazón, cuiden la doctrina, no le cambien. Él la ganó por su propia sangre. ¿De quién es entonces la iglesia? Es la iglesia del Señor. Y dice, los ha puesto por obispos. Entonces por todos lados está esa posibilidad de apacentar las ovejas. Es algo abierto, como dice la palabra de la Reforma, el sacerdocio universal de los creyentes. Esa es la apertura, esa es la bendición. No es algo de solamente unos pocos sirven, sino todos podemos servir. Sangre y agua salió del costado del Señor. La sangre es el sacrificio y esa agua simboliza el Espíritu Santo, mencionándonos que dio toda su vida por nosotros. Entonces, Él la ganó por su propia sangre. Es su iglesia. Él es el que añade también. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Un misterio, como les decía. Se convierte la gente porque le predicamos y decide seguirle o porque Dios ya le apartó. Yo digo esto para equilibrar el asunto, que en la eternidad y estando ya en la vida cristiana, vemos cómo Dios es el que escoge y atrae. Pero en nuestra experiencia, espacio, tiempo, se nota nuestra decisión. Y también en la palabra hay muchas veces ese llamado, como aquí dice el apóstol Pedro: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, en el tiempo vemos ese detalle, pero ya que eres cristiano, ves la parte de Dios, ves lo que no habías visto antes. Dios ya dio a su Hijo, dio a su unigénito, Dios ya nos dio el mensaje, Dios ya nos dio la gran comisión. Y si la ves aquí en Hechos, la puedes ver también en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y en Romanos también aparece una versión. Y si le buscas más, la encuentras también ahí en el libro de Isaías. Puedes ver entonces todo esto, puedes predicar, estás autorizado. No importa quién se oponga, no importa que te digan aquí no puedes, hay que hacerlo.
Y vean, no es por obligación, no es por imposición humana, simplemente es porque somos la iglesia. Y lo que somos, ahí se desborda, esa fe que tenemos se va desbordando y simplemente ya estás compartiéndole a alguien. Y si no se desborda, pues hoy vamos a hablar de este punto también. Vuelve a tu primer amor, vuélvete a ese tiempo de cuando te hiciste cristiano. Una imposición de Dios, sí, humana no, pero decía el apóstol Pablo por eso: ay de mí si no anunciar el evangelio. Así que hay que hacerlo simplemente porque somos cristianos, porque somos la iglesia, porque somos testigos. Esa palabrita de testigos es mártir. Y si algo añadimos a lo que ya se ha hablado en estos días, es que ahí se escogieron a los diáconos y Esteban era uno de ellos. ¿Y qué fue él? Un mártir, sellando con su sangre ese evangelio que predicaba. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Dice aquí la narración de Lucas en los Hechos. Así que Dios quiere que se llene su casa. Dios no está contento con una higuera que no tiene fruto, ni en la parábola ni en la vida real. Bueno, esto lo dijo un hermano en un libro de crecimiento de la iglesia. No está contento con una oveja que sigue perdida. El pastor es el responsable de buscarla. ¿Serás tú? No está contento con una dracma, una moneda de plata, que está desaparecida. ¿A cuántos se les ha perdido algo? Es feo, ¿verdad? Le sufres. A mí se me pierden luego las llaves. Entonces cuando hayas las llaves ya estás contento y dices, ya hallé. Cuando menos a una persona le dices, ya lo encontré. Y también el pastor con su ovejita se la echa a los hombros y la lleva de donde estaba perdida a donde están las otras 100. Y vean, cuando se nos pierde algo, sea una moneda, un billete, las llaves, un documento, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que buscarle por todos lados. Dejamos todo limpio y ordenado como resultado, hasta hallar eso valioso que es un alma. La plata es el símbolo del ser humano. Somos como la plata, valemos por el mismo metal y nosotros valemos porque nos hizo Dios. La moneda de plata vale por el material y vale por el sello. Nosotros traemos el sello de Dios, pero cuando alguien se aleja, empieza a perder el brillo, empieza a empolvarse, empieza a oxidarse y de pronto entonces se confunde con la tierra. Pero esa plata ahí está, esa moneda vale. Alejada de su dueño, pues ya no parece valer, ya no funciona, ya no puede comprar. Pero cuando la buscas, le das una limpiada y queda como nueva. Entonces, Dios quiere que busquemos esa moneda perdida. Dios no está contento con una viña que da uvas agrias o que no da uvas. Y vean, eso me habla de perder el carácter y la esencia. Así que tenemos que buscar el carácter y la esencia de lo que es la iglesia. Dios no está contento con una fiesta a la que no llegan invitados. ¿Se acuerdan de la parábola? Él quiere que se llene su casa. Él quiere que salgamos ahí a los que fueron invitados y no lo recibieron, y después a los que parecen menospreciados pero que están abiertos para recibir la invitación. Dios no está contento con una red perforada o una red vacía porque no ha pescado. ¿Qué hizo ahí en los evangelios? Ayudó a Pedro, ayudó a Juan a que se llenara esa red. Y vean que dice también que los pescadores remendaban sus redes. Entonces estaban ahí cuidando los detalles. Ese nudo no se tiene que dejar descuidado. Hay que cuidar, hay que restaurar al que está lastimado, remendar la red, remendar las relaciones. Dios no está contento con una red perforada o una red vacía porque no ha pescado. Así que no es cosa de presionarnos desmedidamente, pero sí presionarnos en lo que nos toca. Dios hace su parte de añadir a la iglesia los que han de ser salvos,
Nos toca simplemente decirles, aquí está la invitación para la fiesta. Nos toca buscarlos también y traerlos cargando, o también presumiendo a todos, aquí está mi moneda perdida que ya encontré. Es bonito cuando los bautizados están aquí juntos en un lado, y es como presentarle a Dios esa cosecha. Nosotros cuando tenemos una graduación decimos, le presentamos a Dios esta cosecha de servidores. Y Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El crecimiento entonces no es números solamente, sino más que números. Las iglesias necesitan crecer en amor a través del compañerismo, en profundidad por medio del discipulado, en fuerza por medio de la adoración, en amplitud a través del ministerio y en tamaño por medio del evangelismo. No es automático, hay que hacer nuestra parte como el campesino que tiene que labrar la tierra, tiene que quitar las hierbas malas, tiene que echarle abono, y si no llueve, tiene que regar, ¿verdad?, la tierra. Nomás no la riegues con equivocaciones o con pecado. Ahorita vamos a hablar un poquito del pecado. Entonces esa parte está en el libro de la Iglesia con Propósito, página 55. Y todo esto lo vemos en la iglesia de los Hechos. Todo esto tenemos que verlo aquí en la iglesia del siglo XXI. Les decía de la iglesia del primer siglo, sacudió el mundo, evangelizó todo el imperio romano, cambió la historia, llenó la tierra con el evangelio, trastocó las culturas y la forma de ver la vida del imperio romano. Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué podemos hacer para hacer lo mismo? ¿Queremos eso? ¿Queremos ser la iglesia de los Hechos? Ya lo decía hace un momento, la vida de Dios en ti, que debe desbordarse para tocar a la gente, orar, conocer a Dios, disfrutarle, amarle. La vida cristiana tienes que disfrutarla, porque si llega por ahí alguien engañoso y te roba, ya es tu culpa. Entonces tienes que disfrutar la vida cristiana, tienes que disfrutar a Dios. Decía por ahí un cantante que llamó la mamá a la hija. Dice, no puedo ir, mamá, porque mi papá me está disfrutando. Entonces tú disfruta a Dios, tú disfruta a tus hermanos, disfruta a tu familia. Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia ahí en Hechos 2? La llenura del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo. Son cosas que ya hemos escuchado en estos días. Y vean, ahí viene otro detalle. Conocer a Jesús resucitado. Conocer a Jesús resucitado. Ahorita vamos a hablar de nuevo de ello. Y también yo digo que era gente en su primer amor. Si tu amor se ha disminuido, se puede renovar. Se puede volver al primer amor, como se ve ahí en Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Yo digo que entonces el primer amor es el tiempo cuando recibes a Jesús, que todo es precioso, todo es color de rosa. Es tu tiempo de la iglesia primitiva, donde sientes ese amor, sientes el compartir, el evangelizar, el involucrarte. Dice Jesús, me seréis testigos. ¿Y qué quiere decir esto? Ser testigos de Jesús resucitado. Ser testigos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí es importante, sí es valioso, pero es entre tú y Dios. Ser enviado. Experimentar la resurrección del Señor Jesucristo. Experimentar ese compañerismo con Él. Los apóstoles eran gente que había estado con Jesús y también que le vieron resucitar. Y que fueron llamados y enviados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conocer al Señor, ser testigo de la resurrección, pero en tu vida, porque ahorita ya no podemos ir allá a Jerusalén o ver un video, ¿verdad? Simplemente lo vemos en la palabra y lo creemos. Lo vemos en la palabra y lo creemos. Somos testigos también, pero sí podemos experimentar su Espíritu Santo. Esto de la resurrección es clave, porque primero la iglesia era débil y cobarde,
estaban por ahí escondidos, pero cuando vieron al Señor Jesús, se volvieron valientes, se volvieron atrevidos. Entonces tenemos que asombrarnos de nuevo con esa resurrección, ver esa gloria, no olvidar los lamentos de la cruz, no olvidar esa historia que ahí está grabada de cómo las mujeres fieles volvieron ahí a la tumba y recibieron las noticias que Cristo está vivo. Y la tumba se queda así como un testigo mudo. ¿Qué tenemos nosotros? La tumba vacía. ¿Qué vio el apóstol Juan? La tumba vacía y las vestiduras por ahí enrolladas como un capullo, sin nada. ¿Y qué sigue hasta ahora? Una tumba vacía. Los guardias por ahí simplemente tomaron el dinero y dijeron: sí, es cierto, estábamos dormidos, y vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Pero vean que los apóstoles tenían miedo y dicen: ¿y si nos agarraron dormidos? ¿Cómo supieron que eran los apóstoles si estaban dormidos? Cuando yo estoy dormido no sé qué pasa. Si alguien se roba algo, yo no veo. Entonces tomaron el dinero y también ahí en su conciencia nada más dijeron: luego va a pasar y va a quedar en el olvido. Pero los discípulos no lo olvidaron. Los discípulos trastornaron el mundo. Los discípulos se volvieron valientes y enfrentaron a las autoridades religiosas, civiles, enfrentaron todo problema, toda dificultad. ¿Y qué nos toca a nosotros? Hacer lo mismo, esforzarnos, empujar las puertas del Hades, despertar la vida, soplar esa vida que ya nos ha dado Dios, hacer temblar las puertas del enemigo. ¿Qué vemos entonces en los Hechos? Hechos 1, esa gran comisión. ¿Qué vemos en Hechos 2? Que ellos vieron a Cristo resucitado, se volvieron valientes y convencidos, y ahora llenos del Espíritu, porque el día de Pentecostés fue esa visitación donde nace la iglesia, aquí en la tierra, aquí en forma visible. Y vean, dos cosas: ser llenos del Espíritu, dinamita pura. Y ver la resurrección es no solamente creer, sino también ver. Y ver te produce convicción. Pero depende entonces de qué tengas en tu corazón. Si dices: tengo que ver para creer, no le gusta al Señor. Pero si tú ya viste y creíste, eso te da una convicción donde puedes dar la vida. Ellos vieron, se quedaron convencidos. Y las dos cosas, entonces era como un boxeador que le pusieron los guantes en la izquierda y en la derecha. Por un lado la resurrección, por otro lado el poder del Espíritu Santo. Una sirve para el corazón, para ti mismo, y la otra sirve para los demás. Así que como un boxeador, que Dios te pone el guante en la izquierda y en la derecha. Y vino la cosecha. En Hechos 2 dice que había gente de todos los lugares del mundo. Eran judíos, eran de la dispersión, pero ahí estaban. Y vino la cosecha de almas. Así nace la iglesia entonces, con una gran cosecha. Pedro y los demás cristianos se volvieron valientes y confrontaron a los judíos. Y el mensaje del resucitado, le voy a dar 3 citas. Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 17, versículo 18. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces ahí en Hechos 17 está Pablo ya en Grecia, ahí en el foro, y vean que hablaba de 2 temas: de Jesús y de la resurrección, pero era su resurrección, no era otra diosa. Hablaban de la anastasis, de Jesús y de la resurrección. Y en otra parte también hay que ponerle atención a los detalles de Hechos. Este está en Hechos 25. Dicen: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo. Los judíos ponían atención, el apóstol Lucas, el escritor de los Hechos, porque también andaba ahí con el apóstol Pablo en el barco, dice, un tal Jesús que ya está muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Eso era importante para el apóstol Pablo. Él decía, a mí se me apareció, a mí me cambió la vida. 3 veces está la narración completa de cómo el apóstol Pablo, que primero era el malvado Saulo, ahora había creído en Jesús. Ahí lo puedes hallar en los Hechos. Está vivo. Y decíamos de Hechos 6, que se habló la semana pasada, gente clave. Algunos los conocemos por nombre, como Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Bernabé, Esteban. De otros no sabemos, pero Dios sí ve a cada uno. Esteban solamente era un diácono, pero ¿cómo predicaba? Poderosamente. Predicaba con fuerza, con energía, lleno del Espíritu Santo. Así que no importa el nombramiento. Gente clave, gente que hace la historia. Y vean, vas a ser conocido, vas a ser mencionado cuando empieces a hacer la historia. David no era conocido hasta que mató el gigante. Solamente era el pastorcito de las ovejas, el más chiquillo, que ni siquiera lo invitaron a la fiesta. Pero Dios lo vio. Y él entonces llegó el día que mató el gigante. ¿Y cómo se entrenó? Ahí en el trabajo de pastoreo de ovejas, ese pequeño rebaño, ahí alabando a Dios, en esa soledad, ahí acercándose a Dios. Esteban, el mártir de Jesucristo, uno dio su vida sellando con su sangre el sacrificio, y otro, como Felipe el evangelista, era diácono también seguramente. Uno murió por Cristo y este vivió por Cristo, y hasta Dios le dio hijas por ahí, dice que eran profetisas. Profeta hombre, profetisa mujer. Tenía por ahí 2 o 3 profetisas. Él evangelizó Samaria. Él evangelizó a ese etíope, y el eunuco etíope pues a toda Etiopía, y ahí a la corte también. Pedro, él también dio la palabra por toda Jerusalén y Judea, Samaria también. Posiblemente llegó a Turquía y hasta Roma. No está tan seguro el asunto, porque algunos dicen que hallaron su cuerpo por ahí, por el área de Israel. Pero Jesús le dijo, un día alguien te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres. ¿Y qué quiere decir eso? Vas a poner tus manitas, te van a llevar a la cárcel y luego te van a matar cuando sea el tiempo. Mientras tanto, él vivió apasionadamente. Y así también en tu caso, vive apasionadamente. Haz la obra de Dios. Y cuando tengas que morir, es porque ya cumpliste. Ya no queda más. Así que tenemos testigos que con su vida y con su muerte mostraron al Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos después ahí? Hechos 3. Pedro y Juan sanando a un cojo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí hay revelación. No tengo una moneda, pero tengo a Jesús. Y tú tienes a Jesús, tú tienes el poder. En esos días hemos estado orando para que recibas de Dios esa unción. Yo cuando me tocó orar por ahí, oramos por la gente en sus manos, diciendo estas manos van a tocar la vida de alguien. En Hechos 4 ellos piden la valentía para seguir predicando. Y se ve que tenían todas las cosas en común, esa generosidad para bendecir a otros. Tanto que dice que daban sus propiedades. Vamos a Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Todos el 36.
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ven que se llamaba José y después Bernabé. Él fue el que le ayudó a Pablo a acercarse a los apóstoles, a que la iglesia lo aceptara porque le tenían miedo. Era Saulo el malo, luego era Pablo el cristiano. Pero aquí se compara entonces, ¿qué hizo Bernabé y qué hicieron Ananías y Zafira? O sea que Bernabé sí dio su terreno y dio todo, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Así que esa palabra de hoy la retomamos para que veamos este detalle. ¿Qué puede manchar nuestras ropas? El pecado. Ananías tuvo ahí el pecado de hipocresía, fingir que era generoso, que estaba dando todo, y se le compara con Bernabé, que él sí dio de corazón. Ahí es donde se le menciona por primera vez a Bernabé. Zafira fue su pecado ser cómplice, lo supo y no le dijo, oye viejo, no hagas eso. Pecó también con él en esa ambición. El mago Simón por ahí más adelante quiso comprar el poder del Espíritu para sacar más dinero y seguir luciéndose. El asunto entonces es que la iglesia debe ser la iglesia. También la iglesia por ahí se quedó cómoda y no predicaba y se quedó en Jerusalén y todo bonito, pura fiesta, y vino la persecución. El asunto entonces es ser la iglesia, ser auténticos, ser gente de acción, pero más que permanece en el Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es Marcos 16, 19 y 20. Un resumen de todo lo que fue Hechos. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Si tú quieres ser salvo, acércate aquí al frente. Dios quiere añadirte a su lista. Si no has recibido a Jesús, acércate hoy. Este es el día de salvación. Él ya dio su sangre. Él ya murió por nosotros. Así que pueden acercarse. El Señor Jesús públicamente fue a la cruz por nosotros. Y en 3 idiomas escribieron su causa, para que todo el mundo supiera que Él era el Rey de los judíos. Vamos a repetir estas palabras y también pueden acercarse algunos para orar detrás de ellos al final. Digan conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz en mi lugar. Yo creo que tu sangre pagó el precio de mi maldad. Yo creo que tú me puedes hacer una nueva criatura, una nueva persona. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna. Hazme tuyo, hazme tu hijo, hazme tu hija. Enséñame a amarte y a conocer tu palabra. Enséñame a compartir esa vida que tú me has dado. Gracias, Jesús. Amén.